podía adoptar un órgano de tipo administrativo, que en esto radicaba como el litigio. Ah, ya, ok, gracias, doctor Cristian. Sí, justamente el debate en este caso radicaba en algo que se llama el convenio o el Pacto de Bogotá, en donde se decía precisamente desde más o menos hace 2 siglos que los funcionarios elegidos por voto popular no podían ser destituidos, sino que tenía que revocárseles el mandato a través de el mismo pueblo que los eligió. ¿Ahí me oyen todavía? ¿Me escuchan todavía, doctores? Sí, señora, perfectamente. Ah, ok, es que aparece conexión Sí, inestable. doctora, estamos escuchando bien. Listo. Entonces, ese fue parte del debate y por esa razón también fue que fue llevado ante la Comisión Interamericana y según lo que pues veo acá es que se protegió y se dijo que sí. Lo que pasa es que, doctor Cristian, ¿me haces un favor? ¿Le das en ver? Listo, gracias. Listo, ¿Puedes profe, tú bajar, me dirás hasta dónde voy. ¿puedes bajar a la parte final, por favor? Última hoja. Y vamos a revisar si existe posibilidad de recurso o no. Ya. Levántalo, perdón, súbale un poquito para donde comienza el resuelve. Ahí. Declarar la nulidad de los siguientes actos disciplinarios, decisión de la Procuraduría que resolvió no reponer. Mira, si ves, ahí están los 2 actos de los que hablamos. La decisión original de sanción de 9 de diciembre del 2013 fueron 15 años, no fueron 20. Fueron 15 años y destitución. Y la decisión del 13 de enero de 2014, en donde se resolvió no reponer el recurso. Son los 2 actos administrativos. Entonces, ¿ves? El Consejo de Estado anuló los 2 actos administrativos. Dice que a título de restablecimiento del derecho ordenar a la Procuraduría General de la Nación que le pague los salarios y prestaciones dejados de percibir por el accionante durante el tiempo que estuvo efectivamente separado del servicio, de conformidad con lo expreso en la parte motiva de esta providencia. Fue un día, creo. La suma que corresponde a las condenas deberá indexarse conforme a la siguiente fórmula, que eso es responsabilidad civil extracontractual, esos son fallos de indexación de fórmulas, perdón, fórmulas de indexación de daños. Bajas, 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 por favor. Dale, baja. Dale, oficiar, ordenar que por secretaría de esta corporación, una vez en firme, exhortar al Gobierno Nacional, Congreso de la República, a la Procuraduría General de la Nación, para que en un plazo no superior a 2 años, contado a partir de la notificación de esta providencia, baja, implemente las reformas a las que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el orden interno, con fundamento en las consideraciones emitidas y la ratio decidendi de esta ascendencia. Para los efectos de este numeral, comuníquese esta decisión al señor presidente de la República, al señor presidente del Consejo, cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Baja. ¿Ya no hay más? No, son las firmas. Baja. Según eso, como está adoptada por sala plena, no cabe recurso. Baja, baja, baja. Entonces creo que sí, Petro ganó. Y ya no puede hacer nada la Procuraduría. Nada. Gracias, Cristian, por la información. Me has actualizado. No estaba al corriente de esta situación. Como han sido varias las sanciones que le han dado a Petro, no sabía que ya había salido justo la original. Te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad por tu ayuda. Doctores, May. Sí, profe, es que aquí se me generó una duda leyendo el artículo 135 del CEPACA. Dice nulidad por inconstitucionalidad y empieza diciendo los ciudadanos, ¿cierto? Entonces a nosotros nos explicaron que los ciudadanos son únicamente los colombianos mayores de edad. Y en el libro que tengo explicando derecho administrativo dice: esta solicitud de nulidad se hace ante el juez administrativo por iniciativa de cualquier persona. Entonces ahí me dejó loco. Es por cualquier persona, es colombianos mayores de edad, el libro está mal. El libro está mal. ¿Listo? Vamos para allá justamente. Gracias, May. Vamos para allá justamente. O sea, que el libro está mal. Era algo de lo que íbamos a hablar de
¿cómo se llama? De Gustavo Petro, a raíz de que estábamos cerrando el tema con Cristian. No, era de esto, de la nulidad por inconstitucionalidad. Ya vamos para allá. Frente al tema de Petro, ¿hay algo Ok, más no. que mencionar? Para empezar entonces ahora sí con el tema de nulidad. Listo. Ok, comencemos. Entonces, aquí. Listo. Ok. Vamos a diseñar un cuadro que vamos a ir alimentando, insisto, en cada sesión de nuestras clases, que va a facilitarnos mucho el estudio y es un cuadro comparativo respecto de los distintos medios de control. Lo primero que vamos a escribir aquí es el nombre del medio de control. ¿Listo? Después vamos a hablar de la titularidad. Ya vamos completando acá el cuadrito. Titularidad. Causales. ¿Y contra qué procede? Requisito de procedibilidad y caducidad. ¿Listo? Creo que ahí están. De pronto es posible que se me olvide alguna de las casillitas. Es posible que eso ocurra. Entonces vamos a ir mirando a lo largo de cada clase. Entonces aquí primero va el medio de control. Aquí vamos a hablar de la titularidad. Aquí vamos a hablar de las causales. Aquí, ¿contra qué procede? Requisito de procedibilidad. A ver si podemos hacer que esto quede un poquito mejor acá. Ya. Y aquí, caduca. ¿Quién ordena a la persona que ordenó? Es decir, que haya acción de repetición No, porque contra es el que usted, funcionario. usted nunca verá eso. Ya después, Buenas. Porque la Procuraduría inicia el proceso. Es la que lo afecta y luego la Procuraduría. Bueno, ya llegó la profe, ya llegó la profe. Gracias, profe. Hola. Buenas. ¿De qué estaban hablando mis amores juiciosos? Seguimos con el tema, doctora. Es que el doctor Oscar le hace una pregunta al doctor Mayorga y el doctor Mayorga supo responderla. Y bueno, ahí vamos en eso y ya. ¿Me cuentan el chisme a ver si yo también aprendo, porfis? no, ¿De no, qué es que, estaban hablando? es con relación al tema de quién paga. Y Oscar decía que por qué le están ordenando pagar a la Procuraduría los salarios no percibidos. Y pues ahí no es una sanción, ahí no es una indemnización, sino es el pago de unos derechos adquiridos por el imputado. Pero sí entonces tenía la duda, Oscar, de que por qué por qué ordenan a la Procuraduría y no al funcionario que ordenó. Que porque Pues no había porque es que acción de repetición. en ese caso sí podría llegar a haber acción de repetición. Pero en cuanto, a mi modo de ver, por lo que hemos visto en la Contraloría, como son derechos adquiridos laborales, únicamente sería por el valor de la indexación, es decir, por los valores superiores a los derechos legales adquiridos del funcionario. ¿No sería así de pronto, doctora? En un momento dado, Es importante tener en cuenta que el medio de control que se ejercitó en este caso es nulidad con restablecimiento del derecho. Restablecerme un derecho que yo tenía adquirido. No es indemnizarme por el perjuicio, es restablecerme el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Restablecer el derecho implicaría que el alcalde Petro volviera al ejercicio pues del cargo, ¿no? Porque pues si le suspendieron, pues tendría que haber vuelto, pero él pudo terminarlo
terminar su periodo de elección, su periodo sí, electoral, por decirlo así, satisfactoriamente. Sin embargo, estuvo un día, hasta donde yo recuerdo, creo que no alcanzó a ser una semana, fue un día o dos que lo separaron del cargo, y durante ese tiempo en donde lo destituyeron, él no recibió salarios. Entonces, a título de restablecimiento del derecho le dijeron, listo, pues de todas maneras, a usted lo separaron injustamente o de forma ilegal de su cargo durante 2 días, de manera que ese tiempo se le tiene a usted que devolver, y se le va a devolver es justamente en los salarios que dejó de percibir. Pero como los salarios que él recibía en ese momento no son los mismos salarios o no tienen el mismo poder adquisitivo al momento en que el Consejo de Estado está fallando, se indexan para poder actualizar el valor correspondiente y que se recupere la capacidad de adquisición de esos dineros a valor actual. Eso es lo que hace. Es decir, Pero, si doctora, discúlpeme, pero la pregunta mía era que si cabría la acción de repetición contra el funcionario que emitió la decisión. sí, claro, eventualmente sí. Lo que pasa es que la Procuraduría, entiendo que no vi muy bien esa parte en lo que compartió muy amablemente Cristian en la pantalla. Creo que la decisión se la dieron a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque no fue una decisión de carácter estatal, es decir, que la alcaldía lo sacara pues de alguna manera, sino fue la Procuraduría la que lo sacó a la fuerza, lo destituyó. Entonces la Procuraduría fue la que generó en consecuencia la pérdida del derecho. Por eso le dicen a la Procuraduría, páguele usted de su erario ese plazo, ese dinero. La Procuraduría paga y eventualmente puede repetir contra el funcionario que profirió la decisión, que sería Alejandro Ordóñez, el procurador Esa es general. mi pregunta. Repetiría eventualmente contra ellos. Falta ver si quieren hacerlo o no, porque eso es potestativo de la entidad. La entidad puede repetir y tiene un término de caducidad de 2 años, que eso es parte de lo que vamos a ver dentro de los medios de control, que es el medio de control de repetición, Bueno, que tienen solo 2 años a partir del momento en que se hace el pago efectivo para repetir contra el funcionario. Obviamente, nunca. Alejandro Ordóñez yo creo que tenía la plata, pero... O doctora, o si de pronto tienen la póliza esta de responsabilidad de fallos de nominadores del gasto, en el cual sencillamente la aseguradora le paga y esa se usa, esa se compra o la compran los funcionarios que son nominadores del gasto, precisamente para cubrir las eventualidades de acciones de repetición por acciones dentro del rol de su cargo. Como una Efectivamente, o sea, se puede, lo importante es que la idea es que el Estado recupere ese dinero. Eso es lo que busca la acción de repetición, recuperar el dinero del erario público que se gastó por la acción o omisión de un funcionario estatal que generó de alguna manera la responsabilidad estatal, que es lo que nosotros veíamos dentro de los elementos de la responsabilidad estatal como tal, que era la acción o la omisión, el vínculo, el nexo de causalidad y el daño de carácter antijurídico. Entonces, en este caso, pues, el Estado paga, pero dice, bueno, y yo saqué plata aquí de otra situación, por decirlo así, entonces yo tengo que recuperar ese dinero, y lo que hacen es repetir contra el funcionario. Pero en muchas oportunidades, como decía acertadamente el doctor Luis Eduardo, se compran pólizas de seguro, pólizas de contingencia frente a fallos de carácter judicial, precisamente para que las aseguradoras saquen eso de lo que cada cierto tiempo, cada año, la entidad paga por seguro. Es decir, que la póliza cubre. Podría pasar, pudo haber pasado eso, y por esa razón no hicieron o no ejercieron la acción de repetición. Ahora sí está un poquito más claro. ¿Están ahí, doctores? Sí, doctora. Sí, Doctora, señora. estaba pensando en lo que, Es que no me oyen. Yo me estaba asustando. Listo. Ahora sí. Entonces, estábamos construyendo un cuadro que se borró, porque cada vez que me saca de Zoom, de Zoom pasa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a apagar mi cámara. Les pido por favor que apaguen todos la suya para que no se cargue mi internet en subida y bajada. A ver si compartiendo la pantalla logramos hacer el cuadro que les estaba señalando. No sé si lo alcanzaron a ver antes de que cortáramos, o bueno, antes de que me sacara otra vez el Zoom.
¿Estamos grabando? Sí, señora, se está grabando. Ok, perfecto. Sí, porque me preocupa mucho que terminemos afectando a los compañeros que no pudieron conectarse a clase. Entonces, estábamos viendo este cuadrito. No sé si lo habían alcanzado a ver ya. Ya ni me acuerdo cuántas rayitas traía. Entonces, medio de control, titularidad, causales, contra qué procede, requisito de procedibilidad y caducidad. Creo que iba así. Ujú. Medio de control. Aquí podemos maximizar esto para que nos quepa un poco mejor. Órale. Eso sí, que nos dé más amplitud. A ver. Acá. Eso sí. Listo. Acá vamos justamente a abordar el tema que estaba proponiendo May, que es lo que vamos a denominar la titularidad del medio de control, es decir, quién puede ejercer el medio de control, que eso depende de cada medio de control. Aquí están las causales por las que se puede hacer, contra qué procede, porque hay unos medios que proceden contra actos, otros que proceden contra operaciones y otros que proceden contra hechos administrativos. Y acá vamos a ver los requisitos de procedibilidad, es decir, que de ahora en adelante vamos a estar analizando el artículo 161 del CEPACA en cada medio de control. Y acá la caducidad del medio, que creo que están en 164. Cristian, ¿estás ahí todavía? Sí, profe, claro que sí. Ok. Cristian, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes revisar el 161? ¿Qué dice? ¿Lo comparto en la pantalla? No, corazón, solo revísalo, por favor. Dime qué dice. ¿Cuál es el nomen juris? Ya, déjenme un momento. Ese artículo 161, requisitos previos para demandar. Ok, ¿y el 164? 164, Sí. oportunidad para presentar la demanda. Ok, listo. Entonces, de ahora en adelante, cada medio de control lo vamos a analizar sistemáticamente con el 161 y con el 164, porque ahí vamos a encontrar los requisitos de procedibilidad y la caducidad de cada medio. ¿Listo? Entonces, ahora sí, Tomás. Sí, señora. Tú muy amablemente me ibas a contar o me ibas a ayudar con la lectura del 135. Entonces vamos a encontrar aquí medio de control y el primero que vamos a ver es nulidad por inconstitucionalidad. Artículo 135 del CEPACA. Te escuchamos, Cristian. ¿El 135? Sí, señor. Ese es el Bueno, primero, ¿no? creo que Tomás era el que te iba a ayudar con eso. Sí, yo dije Tomás, ¿no? Sí. Si quieres yo lo busco, no hay problema. Doctora, si quiere yo lo leo. Yo lo tengo ahí. Dale. ¿Cuál lo tiene? El que lo tenga. Es que Tomás muy amablemente me había dicho que me ayudaba y es por no echar en saco roto su ayuda. Dale, Cristian. Bueno,
El que Dale, sea. Tomás. Eres tú, No sé, Tomás, el que yo- puede leer. Bueno, listo, voy. Los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por intermedio del representante que se declare la nulidad de los derechos de carácter general dictados por el gobierno nacional. Ok, para ahí, Cuya re- para ahí. ¿Quiénes pueden hacerlo? Que es lo que los preguntaba. ciudadanos. Lo que preguntaba justamente May. Dice los ciudadanos, no cualquier persona. Los ciudadanos tienen una implicación grandísima. Y es que, por ejemplo, las personas que se encuentran en la cárcel no pueden intentar ni nulidad por inconstitucionalidad, ni excepción de inconstitucionalidad, no, sino demanda de inconstitucionalidad. Les comento para que recordemos aquí cómo es que funciona. Existen dos formas de control constitucional en Colombia. La nulidad por inconstitucionalidad, que es la que estamos viendo en este momento. Y la demanda de inconstitucionalidad. Bueno, por allá hay una tercera que se llama la excepción de inconstitucionalidad, pero vamos a ver estas dos por el momento. La demanda de inconstitucionalidad es un trámite de carácter constitucional a cargo de la Corte Constitucional, en donde se profieren las sentencias tipo C de la Corte Constitucional. Sentencias tipo C. ¿Listo? Esa demanda de inconstitucionalidad opera respecto de cualquier ley y respecto de cualquier decreto con fuerza de ley. ¿Listo? Mientras que la nulidad por inconstitucionalidad es conocida por el Consejo de Estado y opera respecto de actos administrativos, es decir, ordenanzas, resoluciones, circulares y decretos, pero decretos ley. Decretos ley, ordenanzas. Circulares, resoluciones, etcétera, 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 respecto de la pirámide de Kelsen colombiana hacia abajo, que son los actos administrativos. Entonces, son dos formas de control constitucional completamente independientes. Esta de aquí es contenciosa administrativa, la que hace el Consejo de Estado, que se hace a través de un medio de control, mientras que esta de aquí se hace por la Corte Constitucional a través de vía constitucional normal. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, cuando están en sede de esta función constitucional, sacan sentencias tipo C. Entonces hay sentencias tipo C del Consejo de Estado y sentencias tipo C de la Corte Constitucional. Y también hay sentencias tipo SU del Consejo de Estado y tipo SU de la Corte Constitucional. Y mientras que las tipo T sí son exclusivas de la Corte Constitucional. ¿Listo? ¿Hasta acá entendimos? Sí, doctora. Ok, listo. Entonces aquí dice los ciudadanos. Cuando se refiere a los ciudadanos, que justamente era la pregunta que hacía May, May decía, a nosotros nos enseñaron que los ciudadanos son los nacidos en Colombia y con la mayoría de edad. Es decir, que cumplen los 18 años desde que estén en sus capacidades. Eso es verdad. Ellos son los ciudadanos, no son personas, son ciudadanos. Y los que son nacionalizados, ¿cómo se llaman estos? A los que se les da la nacionalidad colombiana, tienen algunos derechos, pero no todos. Entre esos derechos están que no pueden votar y lo segundo, que no pueden presentar ninguno de estos medios. Pero no solamente que los extranjeros no puedan, sino que incluso las personas privadas de la libertad no pueden acudir a ninguno de los mecanismos de los que estamos hablando acá, ni
a demandar por nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado a través del medio de control que estamos viendo, que es nulidad por inconstitucionalidad, ni ante la Corte Constitucional por demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen suspendidos sus derechos ciudadanos y políticos. Pueden ser colombianos, son ciudadanos, pero mientras estén purgando pena privativa de la libertad, tienen suspendido ese derecho. Entonces, May, tu libro está mal, no son personas, son ciudadanos. ¿Por qué? Porque así lo dice expresamente la ley. No son personas. Una pregunta, doctora. Y curioso, porque ese libro está editado por el Consejo de Estado. Corazón, si hasta el Congreso se equivoca, las Cortes se equivocan, eso no tiene nada de raro. ¿Listo? Doctor Cristian Rojas. Doctora, una pregunta, pues puede sonar muy tonta, pero bueno. Acá no hay preguntas tontas. Los servidores públicos, doctora, la policía, por ejemplo, los del ejército, que quieran ejercer ese derecho o cualquier otro servidor público lo pueden hacer. Sí, pero no como servidores públicos, sino como ciudadanos. ¿Listo? Es decir, yo no puedo decir, soy oficial mayor del juzgado tal y en virtud de ello interpongo acción de nulidad o nulidad por inconstitucionalidad. No, no, no. Tú puedes hacerlo como ciudadano. O sea, no invocando el cargo porque no hace parte de tus funciones. No tendrías por qué. ¿Me hago entender, Cristian? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, listo. Ahora, nos dice de una vez, ¿quién fue el que finalmente leyó? ¿Fue Cristian o fue Tomás? Yo. Tomás, profe. Tomás, hazme un favor. Lee despacio de nuevo la parte inicial del 135. Los ciudadanos podrán en cualquier tiempo. Para ahí. Podrán en cualquier tiempo. Es decir, que la caducidad en teoría no existe. Se puede en cualquier tiempo. Y aquí le vamos a poner un pequeño asterisco. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Sigue, Tomás, por favor. Podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución. ¿Hay algo más ahí? Sí, señora. Sigue. También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u órganos distintos al Gobierno Nacional. Listo. Actos administrativos de carácter general. Procede contra esos actos administrativos de carácter general. ¿Listo? ¿Por qué causales? Pues porque implican infracción directa a la Constitución. Esa es la causal principal. Y la única, de hecho. Es inconstitucional. Constitución. ¿Listo? Infracción directa a la Constitución. Requisito de procedibilidad. Vamos al artículo 161, por favor. Tomás, vas a revisar si dentro de ese artículo 161 hay algo que nos diga frente a la nulidad por inconstitucionalidad, es decir, requisitos para presentar la demanda o requisitos de procedibilidad para presentar la demanda previos para nulidad y inconstitucionalidad. El primer requisito es que sea cuando los autos sean conciliables. Dice, cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a la nulidad con restablecimiento del derecho de reparación directa y controversias contractuales. ¿Ahí aparece nulidad por inconstitucionalidad, Tomás? No, señora. Entonces no, ¿no es cierto?
La segunda, cuando se pretende la nulidad de un acto administrativo de carácter particular. No, nada que ver, porque aquí estamos con actos administrativos de carácter general. General. 3. Cuando se pretende el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o un acto administrativo, se requiere que la Constitución en renuncia demandada. Eso se llama acción de cumplimiento o medio de control de cumplimiento. Esa no está aquí. Cuando se pretende la protección de derechos e intereses colectivos, ese es otro medio de control. Cuando el Estado pretende recuperar lo pagado por una condena, acción de repetición, tampoco. Y ya. O sea, ¿qué hay requisito de procedibilidad? No, señora. Y hemos completado nuestro primer análisis. Nuestro primer medio de control. Este medio de control, insisto, va sobre actos administrativos de carácter general, pero está aquí, mira, es función de constitucionalidad por parte del Consejo de Estado controlando actos administrativos que puedan ir contra la Constitución. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse alguna vez de Claudia diciendo que no podíamos usar las mujeres falda corta en la alcaldía? Podríamos solicitar la revocatoria directa y si no la revocan, pues vamos por nulidad por inconstitucionalidad. ¿Listo? Pero hay un problema. Y es que ese acto administrativo que profirió Claudia, que es una circular, ¿es de carácter particular y concreto o es de carácter general? General. Particular y concreto. Particular, no porque serviría la nulidad por Sí, a las inconstitucionalidad. mujeres. No nos serviría la nulidad por inconstitucionalidad. Profe, y en este caso, ¿qué hace uno? O sea, si digamos nosotros solicitamos la revocatoria directa por la causal 1 y Claudia no revoca y contra eso no procede acto administrativo y vamos a demandar y resulta que hay nulidad por inconstitucionalidad, pero la nulidad por inconstitucionalidad no va para actos administrativos de carácter particular y concreto. ¿Qué creen que podemos hacer? Pues interponer acción de tutela. Porque de todas maneras lo que nos está vulnerando de la Constitución son derechos fundamentales. Entonces, no procede vía contenciosa administrativa en ese caso en concreto, pero sí procede acción de tutela. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, mis amores bellos? Doctora, señora. en Sí. ese caso el requisito de procedibilidad no sería exclusivamente que fuera, pues, que vulnere la Constitución y que no sea, o que no sean competencia de la Corte Constitucional. ¿Ese no sería el requisito de procedibilidad? No, porque mira que nos dice que eso es parte de la causal. O sea, para que haya medio de control de nulidad, de nulidad por inconstitucionalidad, necesitamos que haya infracción directa de la Constitución, o sea, que sea contra la Constitución. De manera que esa es más la causal. Ahora, que no sea uno de los que no son objeto de control del gobierno por parte de la Corte Constitucional, sería más como un requisito. Sí, bueno, pongámoslo ahí, pero pues no es que sea previo a la demanda, porque no está en el 161. Vamos a decir que no, excepto por la competencia respecto de la Corte Constitucional. ¿Listo? Ahora, aquí, select, vamos. Aquí en la caducidad yo les puse un asterisco porque dice en cualquier tiempo, ¿no es cierto? Si ustedes van al 164, que es el que les ofrece la caducidad de cada medio de control, donde aparecen enunciados los que tienen caducidad, ustedes no van a encontrar el 135, es decir, no aparece la nulidad por inconstitucionalidad, porque eso dice, por eso dice en cualquier tiempo. Pero eso es relativo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de actos administrativos, los actos administrativos tienen una vigencia específica. Es decir, algunos de ellos vienen con fecha de caducidad. Y si vienen con fecha de caducidad, pues ya no van a estar vigentes en algún momento. Es decir, si vienen, por ejemplo, un acto administrativo que dice que se aplicará por todo el año lectivo y empieza el 1 de enero del 2021 y termina el 31 de diciembre del 2021. ¿Se puede mandar en cualquier tiempo? Sí, pero si ya lo demanda y ya no está vigente, ¿cuál es el objeto de la nulidad por inconstitucionalidad si desapareció del ordenamiento jurídico ya? La idea de una nulidad por inconstitucionalidad
o de una acción de inconstitucionalidad cuando se trata de la Corte Constitucional es retirar del aparato jurídico lo que está generando controversia con la Constitución, es anularlo, quitarlo, desaparecerlo de los efectos de carácter jurídico. Y si ya desapareció, pues ya para qué. Entonces, no hay caducidad, pero es siempre y cuando el acto administrativo se encuentre vigente. Si el acto administrativo sigue vigente, pues se puede mandar en cualquier tiempo. ¿Listo? Mientras siga vigente. ¿Entendido, mis doctores bellos? Sí, doctora. Vamos a parar ahí. Y para mañana empezamos con el otro medio de control, que es el 136. ¿Listo? Y así vamos a empezar a manejar siempre. 136 en este caso, luego con el 161 y el 164 para completar el cuadrito. Y vamos a ir explicando las salvedades que trae cada medio de control. El de nulidad por inconstitucionalidad es el más general y el más sencillo. Doctora, disculpe, ¿podría repetir lo último que no le alcancé a escuchar, por favor? ¿Qué, mi doctor Bello? Desde para mañana. Para mañana vamos a empezar con el 136 y el 136A, que es uno de los nuevos que incluyó la ley 2080. ¿Listo? La ley 2080 de este año, que es uno de los nuevos que tenemos. Ese no existía antes. Se llama el 136A. Entonces vamos a ver control inmediato de legalidad y control automático de legalidad de fallos de responsabilidad fiscal para ir completando este cuadrito. Entonces, cuando terminemos la materia, ustedes van a tener el cuadro completo con todos los medios de control y les va a ser mucho más fácil estudiar y recordar. ¿Listo? ¿Me escucharon ahora sí todos? Derly, ¿me escuchaste? Te entró la señal, parece. Sí, es que cuando voy a consultar el código a veces no me alcanzan a escuchar. ¿Listo? Entonces, este es el cuadro que vamos a ir manejando entre todos. ¿Listo? Lo vamos a ir completando. Entonces, a veces, por ejemplo, explico y le digo a usted para mañana vamos a hacer tal medio de control. Y abro la clase preguntando el medio de control y tiene que clasificarlo. Si está bien, puede quedar exonerado, si no, pues no. Y a veces lo que pongo son ejercicios para materializar y determinar, pues, si usted es el abogado, cuál medio de control va a utilizar. ¿Listo? Y ahora sí empiezan las exoneraciones, pero bajo esa nueva modalidad, en donde ustedes son mucho más participativos, porque ya tienen el conocimiento del procedimiento administrativo ordinario y además esto es puro análisis de normas. ¿Listo? Entonces así quedamos, mis doctores. Muchísimas gracias por conectarse. Dios los bendiga, que estén muy bien, que descansen. Confiando en Dios, nos vemos mañana. Ya esta clase entonces queda grabada a pedazos para los compañeritos que no pudieron estar conectados, y el grupo C no tendría clase. Ustedes ya no tendrían clase el sábado. El grupo B sí, lamentablemente, tiene clase el sábado. Entonces, mis doctores, gracias por el esfuerzo y la paciencia. Dios los bendiga y que descansen. Gracias. Ok, profe, gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, profe.